Nos encontramos una vez más en la reflexión propia del domingo, en esta ocasión ya el cuarto domingo del Adviento del ciclo B. Y nos presenta ya toda la intención, estos textos, la Iglesia nos los presenta para celebrar ya directamente y voltear nuestros ojos hacia Belén de Judá, el nacimiento de Jesús, la configuración de la Sagrada Familia y el principio del nuevo pueblo de Dios. Esto es muy importante, la formación del nuevo pueblo de Dios. Siguiendo las enseñanzas anteriores, sabemos que por Eva entró el pecado y se degradó la humanidad. Pero ahora por María viene un pueblo nuevo, la renovación de la humanidad. Ya no es solamente del pueblo de Israel, sino de la humanidad. La renovación. El Señor siempre está renovando a su pueblo, siempre está renovando a la humanidad. Y este cuarto domingo, en ese espíritu que nos une casi cada año, ¿verdad?, en una forma familiar y en todas las grandes fiestas y la alegría de la Navidad. El Adviento nos presenta en este cuarto domingo una lectura del segundo libro de Samuel como primera lectura, que es muy importante en este caso mencionarla, no solamente quedarnos en los textos del Evangelio, porque nos va a hablar de la naturaleza de Jesús, nos va a hablar de la naturaleza. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este que viene en el nombre del Señor? ¿Quién es este de quien hablaron todos los profetas y el Antiguo Testamento? ¿Quién es este que esperaba el pueblo de Israel con tantas ansias, ¿no? La llegada del Mesías. Era una gran expectación, ¿no? El Señor ya viene, se están cumpliendo los tiempos, se han venido cumpliendo las profecías y estamos próximos a nacer. Está próximo a nacer el Mesías. Entonces había una gran expectativa, ¿no? Expectación de lo que era el nacimiento de Jesús. Bueno, pues en el libro del profeta Samuel, el segundo libro, nos narra esa parte de la historia un poco cercana al rey David, el rey David. El rey David había salido a pelear contra todos los enemigos del pueblo de Israel y venía con ellos el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es un elemento importante que debemos de tener en cuenta, porque el Arca de la Alianza que Dios mismo había mandado construir, ¿verdad?, con aquellos serafines, ¿verdad?, ángeles alados de 6 alas, ¿no?, cubriendo el Arca de la Alianza, custodiándola como lo sagrado, lo santo. Pero ¿qué hay? ¿Qué se guardaba? Era una especie de baúl, vamos a decirlo así. ¿Y qué se guardaba ahí? Ahí se guardaban las tablas de la ley, es decir, aquellas tablas que Moisés había labrado desde el Sinaí, las tablas de la ley, los mandamientos. ¿Qué más se guardaba ahí? La vara de Aarón, el hermano de Moisés, con el cual se abrieron las aguas o brotó el agua de la roca. ¿Qué más venía ahí? Venía un poco del maná que se había recogido desde cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, cruzaba el desierto y Dios alimentaba a su pueblo, el maná. En el Arca de la Alianza estaba la conciencia clara de que ahí estaba Dios, ¿verdad? Dios estaba en el Arca de la Alianza. Y mientras caminaban en el desierto o cuando salían a las batallas, entonces sacaban el Arca de la Alianza y el Arca de la Alianza estaba en una tienda, ¿no?, una tienda donde se guardaba el Arca de la Alianza, y era la presencia de Dios en medio de su pueblo, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Cuando terminaron las batallas, dice el libro de Samuel, ¿verdad?, entonces se preguntaron: oye, David, tú vives en un palacio y el Arca de la Alianza donde reside el Señor está en una tienda ahí, ¿no?
Y entonces el rey David pensó en construirle, ¿verdad?, un templo, construir la casa, diríamos, ¿no? Pero Dios mueve al profeta y le manda decir a través del profeta Natán, dice así el Señor, no eres tú quien va a construirle una casa a él, sino es él quien va a construir su casa. En vano se esfuerza el constructor si Dios no edifica la casa. En ese sentido, la casa no es solamente un templo de piedras, ¿no?, sino que es sobre todo la familia, los seres vivos, los que forman la gran familia. Esa es la casa. Y el Señor va a construir y edificar su casa, es decir, un pueblo nuevo. Todo esto, ¿verdad?, que fue anunciado con tanta anticipación, podríamos decir 14 generaciones antes del nacimiento de Cristo, ¿no?, en los tiempos del rey David. No, pues es muchísimo tiempo. Y se habla, pues se nos dice de esta intención que tenía el rey David y de cómo se había pensado en construir el templo del Señor, el templo del Señor. Pero Dios manda decir, no, mi casa la construyo yo. Y así anuncia, ¿verdad?, dile a David lo que le manda decir el Señor. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Si yo te saqué del aprisco, yo te saqué de andar atrás de las ovejas, ¿no? En otra parte dice, pisando la majada, ¿no?, del estiércol, te llamé yo, te saqué de ahí, ¿no?, para hacer de ti un hombre ilustre y tu fama llegue, ¿verdad?, a todos los hombres como de los hombres más famosos de la tierra, ¿no? El rey David, bueno, lo tenemos hasta en las mañanitas, ¿no?, del rey David. Pues qué figura tan grande el rey David, ¿no? Y el Señor le manda decir, pues eso, que va a consolidar su reino, y aunque David muera, ¿verdad?, de su descendencia, él sacará a un rey que gobierne todas las naciones. Es el anuncio de Cristo. Cristo es el descendiente de David, y por lo tanto Cristo está en una línea regia, decimos, en la casa de los reyes, ¿no?, de los reyes. Y San José nace precisamente en donde nació el rey David, en Belén de Judá. Y cuando César Augusto manda hacer el empadronamiento de la población, José tiene que ir a su tierra natal, ¿no?, allá en Belén. Aunque vivían en Nazaret, fueron hasta Belén. Y sabemos que ya la Santísima Virgen María iba embarazada para dar a luz a Jesús. Pero cuando van a empadronarse, le llegan el momento a la Virgen María y nace Jesucristo en Belén de Judá. Todo esto lo sitúa la Sagrada Escritura con esa intención, ¿no?, de hacernos conocer que Jesús no solamente es Hijo de Dios, sino que al mismo tiempo es Rey, el Rey que fue anunciado y prometido, el Rey que juntará a todas las ovejas como el pastor y maestro. Curioso, ¿verdad?, porque nosotros sabemos que Jesucristo no solamente es Rey, sino es también sacerdote. Los signos que se guardaban en el Arca de la Alianza son precisamente eso, la vara de Aarón, que significa el poder de Dios, el Rey, ¿no? Es el signo del Rey, el cetro. Y el maná nos habla de el sacrificio de Cristo, el pan vivo que baja del cielo. Belén, ¿verdad?, era una aldea donde vivían, diríamos, los panaderos, era la tierra de panaderos, ¿no? Y ahí se hacía el pan. Una aldea en el tiempo de Jesucristo era un lugar muy pequeño, muy breve, pero era tierra de panaderos. Pues ahí va a nacer el que es el pan vivo que baja del cielo y que toma un cuerpo humano precisamente para que sea presentado en el sacrificio. Por el sacrificio de Cristo y por su muerte en la cruz, ¿verdad?, somos redimidos. Cristo sumo sacerdote, Cristo Rey, Cristo sacerdote y Cristo en donde se cumplen todas las profecías y todas las leyes.
Es muy importante tener en cuenta todas estas razones, ¿verdad? Para ubicar a quién celebramos, a quién recibimos. El pueblo de Israel esperaba pues al Mesías, y el Mesías era el que fue anunciado para salvar al pueblo de Israel. Es Jesucristo, es Jesucristo. Todos los profetas lo anunciaron. En la página del Evangelio que escuchamos hoy, la narración de San Lucas, después de haber escuchado incluso las genealogías de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora el Evangelio nos presenta el principio, diríamos, ¿verdad? El génesis de Cristo, es su nacimiento. Y nos dice que Dios envió al arcángel Gabriel. Fue enviado por Dios a Galilea, a una ciudad llamada Nazaret, donde vivía una virgen prometida en matrimonio con un varón de la estirpe de David llamado José. Y la virgen se llamaba María. Estas primeras líneas nos hablan precisamente, ¿verdad?, o tratan de resaltar de la casa de David. De ahí ha de nacer el Salvador, que viene como rey. Tengamos en cuenta esa nota de Jesucristo es rey porque nace como el descendiente de David. Dice, y el ángel le dice a la Virgen María, ¿no? Viene aquí un saludo, una salutación, decimos, ¿verdad? Un saludo que es motivo de gozo y de alegría, ¿no? Alégrate, llena de gracia. No, es muy bonito notar que no le dice alégrate María, no le llama por su nombre en ese sentido, sino le llama por su naturaleza, alégrate llena de gracia, resaltar a la Santísima Virgen María como la que ya estaba en una plenitud de gracia, ¿verdad? Antes de que el Redentor muriera en la cruz, una criatura preservada por Dios para ser madre, ¿verdad? Estaba en la plenitud, ¿no? Plena de gracia, llena de gracia, ¿no? Alégrate, alégrate, ¿verdad? Porque el Señor está contigo. La Santísima Virgen María se preocupa de este saludo, y aquí viene una conciencia, diríamos, ¿verdad?, de la Santísima Virgen. Ella era una mujercita sencilla, ¿verdad?, como todas las hijas de Israel, ¿no? Una mujer sencilla que tiene que ir a lavar la ropa, sacar el agua del pozo, ¿verdad?, hacer los quehaceres. Pues es una mujer sencilla, y ella conoce su condición de una mujer sencilla o simple de Israel. No tiene ninguna jactancia, ni vanidad, ni mucho menos, ¿no? Entonces, al oír el saludo, que es un saludo que se le daba propiamente a los reyes, pues ella se conturba de ese saludo, ¿no? Y se preguntaba qué querría decir ese saludo, diciendo, yo no soy ni reina, ni vivo en un palacio, ¿no? Ni mucho menos, yo soy una sierva de Dios y se acabó, no soy otra cosa, ¿no? Las palabras de una mujer sencilla, en una profunda naturaleza de humildad. Esa es otra nota, ¿no?, de las notas relevantes de la Virgen María, porque incluso ella misma se llamará o se autonombrará esclava, la esclava del Señor. No dice yo soy la reina, yo soy la madre del Mesías, no cae en esas jactancias, ¿no?, de vanidad ni de engreimiento, sino al contrario, manifiesta cuál es su condición y su conciencia, ¿no? Yo soy sierva, yo soy esclava, no soy patrona. Por eso ella se preocupaba mucho qué querría decir semejante saludo. Era necesario que el ángel le diera una razón, una explicación, que tal vez es una explicación que para mucha gente en el mundo también se requiere. Esta explicación se requiere porque mucha gente dice María era una mujer cualquiera, ¿no? Era una mujer de tantas, que fue como un instrumento de Dios para que naciera Jesucristo. Qué error y qué blasfemia tan horrible, ¿no? Porque brincos diera cualquier mujer por ser como la Virgen María, ¿no? Que es virgen y es madre, que tiene una naturaleza extraordinaria, preservada por Dios y además plena de gracia, antes de que el Redentor diera la vida en la cruz. Y además con un objetivo
grandioso, ser la madre del Mesías, la madre del Salvador. Su naturaleza está encauzada a ser mamá. Y hoy tendríamos que hacer un relieve, ¿no? Y una reflexión, qué significa ser madre, ¿no? Y qué valor tiene un hijo en el vientre, ¿no? Que hoy atentamos contra la maternidad y atentamos contra el hijo recién concebido, ¿no? Y hoy hay una serie de aberraciones tan absurdas, ¿no? Y la Virgen María escucha como el ángel le dice, no temas, María. Hasta entonces le pronuncia su nombre, no temas, María, has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo. Ahí está el anuncio clave, ¿verdad? Vas a concebir y a dar a luz un hijo. La Virgen María estaba prometida en matrimonio con San José, pero aún no vivían juntos, ¿no? Y entonces, ¿cómo va a salir ella embarazada, ¿no? ¿Cómo va a concebir un hijo? Explícame esas razones, le diría la Virgen María al Arcángel Gabriel. Le dará otras razones, ¿no? Y señales, como es la señal de la parienta Isabel, a la que llamaban estéril, ¿no? No había podido tener hijos, era una mujer ya muy vieja, y tenían el deseo, Zacarías, su marido, que era sacerdote del templo, Isabel, pues no tenían hijos, pero deseaban un hijo, ¿no? Deseaban un hijo muy deseado, un hijo muy querido, un hijo añorado. Pero si Juan el Bautista, hijo de Isabel y de Zacarías, fue un hijo tan deseado, mucho más deseado es el hijo de María, ¿eh? Un hijo muy deseado, un hijo que es fundamento para la salvación del género humano y la redención. El hijo tan deseado por todas las naciones es Jesucristo. Y el ángel le dice, pues le pondrás por nombre Jesús. Ahí vamos a los nombres que recibe, ¿no? Y cómo el ángel lo anuncia según sus tareas. Jesús quiere decir Yahvé salva a su pueblo. Y nosotros decimos el Salvador, ¿no? En un español inmediato, el Salvador. O le decimos también Jesús, Dios salva, eso significa Dios salva, el Salvador, le pondrás por nombre Salvador, Jesús, Dios salva. Él será grande, ese es como otro nombre para Jesús, el grande, ¿verdad? El grande. Ya Juan el Bautista diría, si ustedes ven que yo soy grande, viene alguien que es más grande que yo, ¿no? Juan el Bautista lo anunciará en el río Jordán como el grande. Y esta es una de las expresiones del Arcángel Gabriel. Él será grande. Será llamado Hijo del Altísimo. Es decir, es Dios, Hijo de Dios y es Dios. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos. Y su reinado no tendrá fin. Estas palabras hay que ir como por cada palabra, ¿no? Porque, ¿qué significa que le anuncie? Le dará el trono de David, su padre. Quiere decir, Jesús es el anunciado por el profeta Natán para que de la casa de David surgiera el rey que gobernaría al mundo y a todas las naciones. No, Jesucristo es rey, eso quiere decir, Dios le dará el trono de David, su padre. Siendo hijo del Altísimo, se le llamará también hijo de David. Son los títulos y los nombres con los cuales la Sagrada Escritura hace referencia a Jesucristo. Hijo de David, hijo del hombre, hijo del Altísimo, el grande, su nombre es Jesús. Y es rey, él reinará sobre toda la casa de Jacob por los siglos, quiere decir, es un reinado que no tendrá fin, es el rey de todos los siglos. La Santísima Virgen María escuchaba todas estas palabras, ¿no? Dice más adelante, las guardaba en su corazón, ¿no? Y ahí están como escritas en esa página preciosa del corazón inmaculado de María y en sus memorias, ¿verdad? San Lucas, que conoció a la Virgen María, parece que fue el que hace la entrevista, ¿no? A ver, cuéntanos qué hay escrito en tu corazón, ¿no? De los secretos del corazón de María.
La Virgen María indudablemente le fue comunicando a San Lucas todo esto, y es el único que escribe estas partes tan detalladas. María le dijo, oye, pues, ¿y cómo podrá hacer esto? Puesto que yo permanezco virgen. Si hay algo que tiene la Santísima Virgen María es eso, ¿no? Su carta de presentación, sus credenciales, su virginidad. Pues ¿cuánto valdrá la virginidad? Que hoy en día las mujeres la desprecian y que los hombres se ríen de la virginidad. ¿No es acaso un gran tesoro? Sin embargo, hoy parece que todos esos valores han venido a menos. El mundo se ha oscurecido tanto que no entendemos los grandes valores de la virginidad, de la integridad de la persona. Y la Virgen María dice, hey, momento, ¿no? Yo permanezco virgen, explícame cómo va a ser eso. Yo no conozco varón. Aquí el verbo conocer significa no he tenido relación sexual. Entonces, ¿cómo voy a concebir un hijo? Explícalo. El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Ahí entra esta acción divina, ¿no? Hijo del Altísimo, engendrado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, es decir, te hará concebir. El verbo cubrir significa engendrar en este caso, ¿no? Te cubrirá con su sombra, es decir, es fruto del Espíritu Santo. No es obra de ningún hombre del mundo, sino es obra del Espíritu Santo. Permaneces virgen y sin tocar tu virginidad, el Espíritu Santo te hará madre, ¿no? El poder del Altísimo se refiere a Dios Padre y la acción del Espíritu Santo. Está como toda la Santísima Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, es decir, quedarás embarazada. Por eso, el Santo, aquí con mayúscula, si es obra del Espíritu Santo, Jesús es el Santo, con ese artículo determinado, el Santo. No hay nadie más santo, ¿no? El Santo por excelencia es el Hijo de María y es obra del Espíritu Santo. Haga de cuenta que le dijo su apellido, ¿no? Su nombre es Jesús el Santo. Y va a nacer de ti y por lo mismo será llamado Hijo de Dios, otro nombre, ¿no? Ya llevamos cuántos nombres, ¿no? Jesús, el grande, Hijo del Altísimo, el Hijo de David, el Hijo del Hombre, el Rey de Israel, ¿verdad? El que trae el reino nuevo, el reino que no tendrá fin, ¿verdad? Es al mismo tiempo obra del Espíritu Santo, su nombre será el Santo de Israel, y por lo mismo Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Todos los títulos, diríamos los distintos nombres, y en cada uno de esos nombres están las distintas tareas de Jesús, ¿no? Como Rey, como Salvador, como Maestro, como Profeta del Altísimo, ¿no? O el Maestro, que es la palabra misma que se encarna, es el Maestro, muy superior a todos los profetas. Y es al mismo tiempo el príncipe o el principio de la paz. Príncipe de la paz es su nombre. Para confirmar todo esto, ¿no? Aunque la Virgen María no duda, sino que al contrario escucha atentamente y entendiendo que se trata de una palabra que viene de Dios, escucha con atención. No es una persona distraída ni divagada, ¿verdad? Es una persona atenta a las voces de Dios, que es, diríamos, la finalidad principal. Dice, el ángel le dice, bueno, mira, ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril. Bien, hemos ya dicho alguna palabra acerca de Santa Isabel, ¿no? Que era una mujer ya entrada en años, nunca había concebido y siempre había deseado un hijo muy deseado. Un hijo más deseado es el hijo de la Virgen María, ¿no? Porque no hay nada imposible para Dios. Pues sí, el que va a nacer de una virgen
y siendo madre, dos cosas que humanamente sería un imposible, o es virgen o es madre. Es imposible, pero para Dios no hay nada imposible, no hay nada imposible para Dios. Dice la reflexión teológica, ¿verdad? Como una comparación, dice, así como un vidrio, ¿verdad?, recibe la luz del sol y pasa la luz del sol, ¿verdad?, así como el rayo del sol pasa por un vidrio, sin mancharlo y sin romperlo, así el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sin mancharla ni romperla, conservó su integridad y su virginidad, que es lo que ella, diríamos, puso como condición. Yo permanezco virgen, dime cómo va a ser entonces, ¿no? Ante eso, ¿verdad?, la Virgen María vuelve a manifestar su naturaleza, pero como amantísima de la voluntad de Dios, como el amo supremo, ¿no? Y dice, pues yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí lo que tú me has dicho. Queridos hermanos, estas palabras que no terminaríamos de reflexionarlas en toda nuestra vida, porque así es, ¿no? El sí de la Virgen María, hágase, cúmplase, ¿no? El fiat, decimos en latín, ¿no? Es algo muy comentado, que incluso se hace como la comparación de cuando Dios dijo, hágase la luz, y María dijo, hágase en mí. Ese hágase es un verbo que aquí implica toda una nueva creación, una humanidad nueva en María y en el Hijo de la Virgen María, como la obra del Espíritu Santo. Ya no es nacidos por la carne y la sangre, sino nacidos por el agua y el Espíritu, nos dirá el Evangelio de San Juan. La Virgen María, en esa condición humilde, ¿verdad?, porque en humildad nadie le va a ganar, y precisamente en su humildad es como vence al enemigo, la soberbia de Satanás, ¿no?, la soberbia de Luzbel, la soberbia de aquel ángel rebelde condenado por Dios y echado de la presencia de Dios por San Miguel Arcángel. Pues si hay alguien que va a vencer, ¿verdad?, es la humildad de la Virgen María. Como la mujer que fue anunciada desde el Génesis, la mujer que fue anunciada, ¿verdad?, diciéndole aquellas palabras a la serpiente, ¿no?, en el paraíso, porque engañaste a la mujer, ¿verdad? Por eso maldita serás, te arrastrarás sobre tu vientre, tragarás el polvo de la tierra, ¿no? Y mientras tú acechas querer morder su talón, la mujer, pone el artículo la, determinado, no dice una mujer indeterminado, sino la mujer, es determinado, ¿no? La mujer por excelencia, ¿no? Ella te aplastará, pondré enemistad perpetua entre ti y la mujer, entre tu descendencia, como si el demonio tuviera una descendencia, también tiene sus tribus y tiene a sus partidarios, ¿no? Y mientras todos los partidarios atentan contra la mujer, oiga bien eso, ¿no? Enemigos de la Virgen María, partidarios del diablo, hay que decirlo con toda fuerza y con gran énfasis, enemigos de la Virgen María, partidarios del demonio. Y hay muchos enemigos de la Virgen María que quisieran quitar a la Virgen María del medio, pero no, es el Señor quien ha puesto, ¿verdad?, como una gran señal en medio de su pueblo. Conocer, queridos hermanos, ¿verdad?, las profecías y conocer también la personalidad de la Santísima Virgen es grandioso. Por eso en este cuarto domingo del Adviento la Iglesia nos presenta todas estas características, que conozcamos quién es la Virgen María, Madre de Dios, y que conozcamos al Hijo de la Virgen María, nuestro Salvador, con todos esos títulos, ¿no?, que implica todas las tareas y las acciones y la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. La Virgen María, pues, al aceptar, dice, el ángel se retiró de su presencia. Es decir, ahí está ya el mensaje. En tanto la Virgen María ha dicho, hágase en mí, ¿verdad?, la palabra se hizo carne en sus purísimas entrañas, ¿no?, y se transforma en madre. La Virgen Santísima, ya nos dirá más adelante la misma narración, ¿verdad?,
va presurosa hasta las montañas de Judea, allá donde vive aquella mujer que parecía una mujer proscrita, porque no daba hijos, ¿no? Era como una maldición, una mujer estéril, no tiene hijos, no se le concede esa gracia. ¿Cuánto habría que decir también acerca de eso, ¿no? En nuestros días las mujeres se quieren esterilizar para no tener hijos y tragan pastillas y porquería y media, ¿no? Atentan contra su misma naturaleza que las ha de realizar como mujeres y como madres. Pero hoy en día muchas mujeres no quieren tener hijos. Ya lo dirá nuestro Señor Jesucristo cargando la cruz cuando se encontró con las piadosas mujeres, ¿no? Como una profecía. No lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque días vendrán en que le llamarán feliz y dichosa a la mujer que no puede parir un hijo. Y parece que lo estamos viviendo, atentar contra la maternidad, Pues queridos hermanos, eso es como obra del demonio que quiere frustrar la creación de Dios y el desarrollo de la humanidad, ¿no? Cuando el Señor ha ordenado desde el principio, con un mandamiento que no fue abolido, dice, ¿verdad? Ni por la pena del pecado, ni por el castigo del diluvio, ¿no? Llenarás la tierra, ¿no? Llenarás la tierra y dominarás la tierra. Pero hoy vemos todo lo contrario, ¿no? En el egoísmo, en la soberbia, en que la mujer no quiere tener hijos, el hombre no quiere comprometerse, es un cobarde, no sabe si su trabajo va a rendir, entre las circunstancias se amedrenta, no vive en la confianza de Dios y atentan contra los hijos, contra la maternidad y atentamos contra todo. Pues la Virgen María fue presurosa a ver a aquella mujer entrada en años y que ya iba en el 6º mes. Fue para servir. Pues quedémonos con esto y veamos ahora, vayamos a Belén de Judá a contemplar el gran misterio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, si algo tenemos que decir, incluso como uno de los mensajes propios para la Navidad que nos ofrecen nuestros obispos aquí en la provincia y concretamente también nuestro obispo Carlos Briceño, aquí en la diócesis de Veracruz, es que volteemos a ver el pesebre donde nace Jesucristo, a un niñito, un pequeñito, ¿no? Está naciendo indefenso. Un bebé, si no lo volteas, no se voltea. Si no le das de comer, se muere. Si no lo bañas, si no lo enderezas, el bebé por sí mismo es un indefenso. El que es todopoderoso nace como un indefenso a expensas de la madre y al cuidado de San José. Año de San José. Pero en el mensaje de Navidad que nos manda nuestro obispo nos dice, volteemos a ver al pequeñín que nace en el portal de Belén, ¿no? Y preparémonos para recibirlo, conociendo la grandeza de esa criatura que viene a salvarnos. Y para recibirlo, pues ahora en medio de la pandemia, ¿verdad? No hay posadas, los templos están un poquito sombríos, etc. Pero hagamos de nuestra familia y de nuestra casa una verdadera posada para que la Virgen María dé a luz en nuestros corazones y que Jesús nazca verdaderamente en nuestras almas para poderlo recibir, ¿verdad? El mensaje de Navidad es voltea a verlo también en la Eucaristía. Ve al altar, ve a la Eucaristía. El Señor viene constantemente hasta nosotros, hecho pan, ¿verdad? El pan vivo que baja del cielo. Betlehem, Belén, de Belén viene y en Belén ha nacido. Y en el monte Calvario, ¿verdad? Y en la cena de la Pascua, el Señor se hace pan y alimento. El pan vivo, el pan que da vida, el pan que nos ayudará a caminar todos los días del mundo, ¿no? Hasta el día de nuestra muerte, como quien cruza el desierto hasta que llegue al puerto. Pues ahí está que este es el alimento que nos hace fuertes para sobrellevar la vida diaria y la cruz de cada día. Y Él mismo nos diría, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, yo mismo le resucitaré en el último día. Nadie se prive de la Eucaristía, ¿no? Teniendo la oportunidad de ir al templo, de escuchar con devoción la Santa Misa, ¿verdad? No te prives
del pan que baja del cielo y del Cristo que nace y quiere nacer y renacer en nuestras vidas y hacer de nosotros un pueblo renovado, un pueblo nuevo. Para recibirlo, ve al confesionario. No te quedes en medio de las fieras del desierto, ¿no? Ahí donde están los chacales, ahí donde están las hienas, ahí donde están las culebras y las serpientes más venenosas, ahí donde hay escorpiones y alacranes y tarántulas, ¿no? Puro animal ponzoñoso, que es como el reflejo de ese desierto que podemos llevar en el alma, un desierto donde solamente hay pecado, miseria, odio, rencor, resentimiento, envidia, burla, soberbia, avaricia, gula, lujuria, ¿no? Ahí donde están todas esas bestias que están devorando nuestras almas para matarnos y llevarnos a la condena. Pues, queridos hermanos, ahí en el desierto, escucha esta palabra, prepara bien el interno de tu vida para que el nacimiento de Cristo sea una realidad, que se encarne, el misterio de la encarnación. Señor, toma mi carne y renuévanos y prepáranos a la gran resurrección para que cuando vengas de nuevo nos encuentres vivos y bien dispuestos ante ti. Queridos hermanos, pues el confesionario no lo olvides y de la Eucaristía no te apartes. En familia, en familia, en familia, en familia. Alabado sea Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.